Haití es el tema y están ustedes pues presentando este muy duro informe. No es el primero que se conoce por parte de Amnistía, pero es este nuevo informe en donde nos va a importar mucho, Ana, que nos cuente los hallazgos, los detalles, los datos y lo que están ustedes dando a conocer internacionalmente. Sí, este informe hace un análisis específico de la situación de niños y niñas en Haití en el contexto de la violencia de bandas armadas. Lo que hicimos fue una investigación muy exhaustiva con más de 100 entrevistas, trabajando con autoridades, lo que nos permitió identificar ciertos tipos de violaciones de derechos humanos que afectan de manera muy específica a niños y niñas en Haití. Y estas violaciones de derechos humanos están categorizadas en tres grandes grupos. Uno tiene que ver con el reclutamiento y el uso de niños y niñas para operar junto con bandas armadas en circunstancias en las que en realidad no tienen otra opción más que aceptar ser partícipes de esto. Segundo es ataques, ya sea asesinatos o heridas a niños y niñas en el contexto de la violencia que hacen estas bandas. Y en tercer lugar, situaciones de violencia sexual y violación, que es quizá el capítulo más duro del informe. Y además hay un cuarto capítulo en el que hacemos un análisis más específico aún de niños y niñas que están en situación de discapacidad, que viven con una discapacidad y cómo ellos además están en una situación de vulnerabilidad adicional frente a todo esto. Entonces es una mirada muy específica a la situación de la infancia en el contexto de una gran crisis país que está viviendo Haití y que ha ido empeorando a medida que ha pasado el tiempo y especialmente desde 2021 con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Este es un resumen muy apretado de lo que contiene el informe y como dices, es muy duro, pero también es un informe que busca mostrar un camino de salida y que busca también mostrar que los propios niños y niñas con quienes hablamos ven un camino de salida. Incluso uno de ellos que había perdido una pierna dijo, este no tiene que ser el fin de mi historia. Y eso es un poco también lo que queremos mostrar a través del informe. Ana, bueno, mencioné que no hemos todavía tenido respuesta para CNN sobre qué dice el gobierno respecto a lo que ustedes están informando. ¿Han tenido algún tipo de colaboración o participación del gobierno haitiano respecto a esta investigación y los resultados de la misma? Depende de la etapa del trabajo en el informe y también decir que debido a la propia volatilidad del país, ocurrió que cambiaron las autoridades en la mitad del proceso de elaboración del informe. Entonces, en una primera etapa, cuando viajó la primera misión de investigación, nosotros fuimos 2 veces a Haití, cuando viajó la primera misión de investigación hubo un trabajo cercano con las instituciones relevantes en términos de protección de la infancia y de las que administran centros penales en los cuales pueden estar privados de libertad niños y niñas. Y trabajamos con ellos de cerca, está de hecho explicado en la metodología del informe, obtuvimos la información que ellos nos pudieron proporcionar. Hicimos una segunda visita a Haití en la cual la intención era de hecho conversar con las autoridades, pero literalmente al día siguiente en que se iba a tener la conversación con el entonces primer ministro Gary Conil, a las horas después de que la delegación aterrizó, el primer ministro fue destituido y en definitiva nos quedamos sin tener esa posibilidad. Como parte de toda metodología de informe Amnistía Internacional, siempre enviamos una solicitud de lo que llamamos derecho a respuesta, en que mandamos los principales, o el informe, o los principales hallazgos del informe y sus conclusiones para poder obtener una reacción del gobierno. Lo hicimos con las nuevas autoridades haitianas y no recibimos respuesta. Y luego, ahora también estuvimos presentando el informe en Nueva York precisamente porque queríamos hablarle a la comunidad internacional y tener conversaciones con las misiones de Naciones Unidas, ante Naciones Unidas de diferentes países, y solicitamos reunión con la misión de Naciones Unidas de Haití, pero no obtuvimos respuesta.